22. Estamos en el capítulo 22 de Mateo y vamos a ver la última parte de este capítulo, que es del versículo 41 al 46. Y esto tiene por encabezado, hermanos, un título: ¿de quién es hijo el Cristo? Y esta pregunta, hermanos, con la que empieza este encabezado, esta pregunta no es una pregunta que hace el escritor, ¿verdad?, del Evangelio de Mateo. No, esta pregunta la hizo Jesús. ¿De quién es hijo el Cristo? Y dice así este pasaje: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues cómo David en el espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Hermanos, esta pregunta es muy importante. Yo creo que es la pregunta más importante de nuestra fe. ¿Quién es Jesucristo? Y entonces al mundo, hermanos, nunca le han faltado ideas, opiniones en cuanto a la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es Jesucristo? Recordemos que en Mateo 12, ya lo estudiamos en algún momento, algunos fariseos, ¿verdad?, que eran los hombres religiosos de ese tiempo, los que quizá tendrían que haber reconocido, ¿verdad?, al Mesías que estaban esperando, el que había sido anunciado por muchos profetas, pero cuando vieron a Jesús, ellos decían que Jesús echaba fuera demonios en nombre de Belcebú, que era el príncipe de los demonios, ¿verdad? Desde ahí nos vamos dando una idea cómo, pues, hay muchas ideas acerca de quién era Jesús, incluso en ese tiempo. En algún otro pasaje, la gente decía, pues, ¿será Juan el Bautista? También lo estudiamos, ¿verdad? Tenían muchas ideas acerca de quién era Jesucristo, pero no tenían la verdad revelada aún, hasta que Pedro, ¿verdad?, un día dijo: ¿quién dicen los hombres que soy? No, pues que eres tal, que eres aquel. Y dicen: ¿y ustedes qué dicen que soy? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Cristo, ¿verdad?, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Y le dijo: bien, bien has dicho, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu, ¿verdad? Porque la revelación a esta pregunta, la respuesta a esta pregunta es revelada a través del Espíritu. Hoy en día, hermanos, en estos tiempos contemporáneos, por así decirlo, igual desde la antigüedad, muchos filósofos, muchas personas hablaron acerca de quién era Jesús. Muchos lo elogian, ¿verdad? Aunque sus opiniones de los hombres, aunque no sean precisamente cristianos, en el mundo secular, por así decirlo, sus opiniones tienden a hacer una comparación de Jesús como si fuera cualquier otro ser humano, ¿verdad? Y voy a citar algunas de estas opiniones. Hay un poeta que se llama Ralph Waldo Emerson, y él dijo que Jesús es el más perfecto de todos los hombres que han aparecido en la tierra. Napoleón también dijo: conozco a los hombres y te diré que Jesucristo no era un hombre. Un filósofo y economista que se llamaba John Stuart Mill afirmó que Jesús fue el modelo de perfección para la humanidad. Un historiador irlandés llamado William L. Lecky manifestó que Jesús fue el modelo más exaltado de virtud. David Strauss, un crítico del cristianismo, dijo que Jesús es el más elevado modelo de la religión al alcance del pensamiento humano. Y guau, ¿verdad? Y todos podríamos decir: pues sí es cierto, eso es Jesús. Bueno, hay muchas personas, como podemos ver, que no confían en Jesucristo como su Señor y Salvador, y a pesar de eso lo colocan en el más elevado modelo de humanidad, ¿no? El hombre perfecto. Pero debajo, hermanos, de estos conceptos, ¿verdad?, de estos elogios, debajo de todo esto hay una negación de que Jesús
no fue más que un ser humano. Hay una negación implícita, ¿verdad? De que sí, Jesús fue alguien sorprendente humanamente, como humano. Y sin embargo, también muchos de estas personas que lo elogian, también en gran manera niegan pues gran parte de lo que Jesús enseñó, ¿verdad? Y en especial lo que enseñó con respecto a sí mismo y a su obra. Él decía, ¿verdad? Yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Él decía que él era la puerta, que él dijo muchas cosas de sí mismo, y muchas personas que lo elogian, muchas personas que hablan maravillas de este Jesús, con su vida hacen lo contrario, ¿verdad? Muestran que verdaderamente pues están negando lo que Jesús vino a enseñar. Muchas religiones, sectas, enseñan que Jesús fue un profeta de Dios o un gran maestro religioso, pero no aceptan, no afirman que fue el Salvador del mundo. No afirman que tenía en su parte humana, también tenía una parte divina. No lo afirman, no lo dicen, ¿verdad? Entonces, la línea de batalla, hermanos, del cristianismo bíblico tiene que ver con el tema de la divinidad de Jesús. Porque si nosotros negamos que Jesús no solo fue un nombre, sino que además es Dios, entonces Jesús no puede ser el Salvador del mundo. Y entonces los hombres no tendrían manera de reconciliarse con Dios, y entonces no tendría sentido que tú y yo fuéramos hoy en día cristianos, ¿verdad? Este es el tema principal de este pasaje de Mateo, ¿verdad? Tiene que ver con la identidad plena de Jesús. Eso es lo que trata este pasaje. Y entonces dice que estando los fariseos, está hablando, veamos a qué conjunto de personas, seguramente había de todo en ese momento, pero dice que va dirigida a este grupo religioso, ¿verdad? Los fariseos. Y Jesús les preguntó, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Entonces, los fariseos se habían reunido juntos, ¿verdad? Y sin duda más perplejos que nunca en cuanto a qué podían hacer para desacreditar y eliminar a Jesús. Eso ya era su intención. Y obviamente estaban cerca, ya estaban acechando a Jesús porque buscaban cualquier resbalón para ir tras él y cumplir, ¿verdad? Lo que ellos querían hacer, que era eliminarlo, matarlo, desaparecerlo, ¿verdad? Y entonces seguían cerca de Jesús. Y entonces Jesús les lanza esta pregunta acerca del Cristo. Entonces, el Señor, Jesús no pregunta directamente respecto a sí mismo, no dice, ¿quién piensan que soy yo? Él dice, ¿ustedes qué piensan del Cristo? ¿Verdad? Del Cristo. Y entonces, muchas veces Jesús había declarado su condición mesiánica y divina. Él muchas veces, ¿verdad? Había dicho, pues que Él era ese Mesías esperado, anhelado. Y ahora quería que los fariseos se centraran en lo que ellos ya creían en cuanto a la identidad del Mesías, o sea, del Cristo. ¿Qué es lo que estos fariseos creían acerca del Mesías, del Cristo, el ungido prometido de Dios, ¿verdad? Específicamente la pregunta de Jesús, ¿de quién piensan que es hijo? Es decir, ¿de qué línea judía debía descender ese Cristo en el que los fariseos esperaban, lo que los fariseos esperaban, ¿verdad? Y ellos respondieron así sin pensarlo, de David, de David. Para los fariseos, así como para casi todos los demás judíos, la respuesta era muy obvia y muy simple. En el Salmo 110, ¿verdad? El salmista fue un salmo que leímos antes de iniciar este estudio. Ahí es donde David cita, él dice, vamos al Salmo, vamos rápidamente al Salmo 110, versículo 1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, ¿verdad? O sea, Jehová, aquí hay dos, hay Jehová y hay Señor. La traducción es que Jehová, pues es Jehová, pero era un nombre
que acuérdense que los judíos como que tenían temor de pronunciar, ¿verdad? Por eso en el Evangelio de Mateo dice, como que él dice en otra traducción. Ahorita vamos a ver qué significa. Jehová dijo, ¿a quién? A mi Señor. ¿Quién era el Señor de David? Le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces, hermanos, por eso es que esta respuesta era obvia. ¿De quién dicen o de quién creen ustedes que viene ese Cristo, ese Mesías? ¿De quién es hijo? Y dijeron, de David, ¿verdad? Y debido a que ellos estaban convencidos de que el Mesías no era más que un hombre, la única identidad de ese Mesías que tomaban en serio es que era el hijo de David. Los escribas y fariseos habían enseñado por mucho tiempo el Cristo es hijo de David. Y vamos a Marcos 12:35. Y aquí este evangelio de Marcos también narra y cita este pasaje que estamos viendo en Mateo. Enseñando Jesús en el templo, dicen que aquí Jesús estaba enseñando en el templo. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Verdad? O sea, ¿quiénes decían los escribas que el Cristo, el Mesías, era hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Y aquí es donde vemos, no dice Jehová dijo a mi Señor, dice el Señor dijo a mi Señor. Y aquí hay dos traducciones. Señor, que se pone como sustituto del nombre de Dios Yahvé, que no lo pronunciaban los judíos por mucho respeto, porque decían, no, es que es el nombre de Dios, no se puede pronunciar. Y el otro Señor, que es el segundo Señor que aparece, que se traduce como Adonai. Ajá. Entonces Jehová el Señor, le dijo a mi Señor, al Señor de David, siéntate a mi diestra. Entonces, una enseñanza, esta enseñanza de que el Cristo es hijo de David, pues es perfectamente cierto. Recordemos, hermanos, en 2 de Samuel, capítulo 7, todo el capítulo lo leen en sus casas, voy a citar del versículo 12 al 13, el profeta Natán le había dicho a David algo que el Señor le estaba prometiendo, una promesa. Natán habló por Dios, le habló a David y le dijo esto: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus enseñanzas y afirmaré su reino. Él edificará mi casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta promesa no habla de Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón tuvo un periodo, un cierto número de años que gobernó, pero aquí dice que este reino iba a ser estable y eterno, ¿verdad? Y eterno. Entonces tampoco pudo haber sido cualquier otro descendiente de David, ¿verdad? Que reclamara este trono eterno. No, está hablando, ¿verdad? De Jesús. En Miqueas 5:2 también se profetizó: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, ¿verdad? Y en Miqueas, en esa cita, perdón hermanos, es Amos 9:11. En Miqueas dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y entonces aquí está hablando, ¿verdad? Que de Judá, que de la descendencia de David iba a nacer un rey que iba a tener un reinado eterno. También en Ezequiel 37, hermanos,
también habla sobre esto, anótenlo por ahí, son muchas citas. Jeremías 23 del 5 al 6, eso sí lo voy a leer. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y entonces, hermanos, a todo lo largo del Evangelio de Mateo, que ya hemos visto bastante, hemos leído que se enfoca en que Jesús es el hijo de David. Mateo empieza con una genealogía, ¿verdad? Abreviada, donde establece de qué linaje viene Jesús, y viene del linaje de David, y lo podemos leer en el capítulo 1 de Mateo. Mateo también nos dice que Jesús fue aclamado a menudo por muchas personas y grupos de personas como el hijo de David. Recordemos que vimos dos pasajes donde primero unos ciegos en Galilea le gritaron, hijo de David, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Más adelante, después en el capítulo 20, también otros ciegos, pero eran de Jericó, le hicieron la misma súplica, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después, cuando Jesús curó al endemoniado, que también era ciego y mudo, en el capítulo 12, dice que toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Una pregunta que sería equivalente es, ¿no puede ser el Mesías? ¿O sí? O sea, la gente dudaba en ese momento todavía incluso de que fuera el hijo de David, pero afirmar que era el hijo de David era reconocer que era el Cristo, el Mesías, el anhelado, el que habían profetizado todos los profetas del Antiguo Testamento y que estaba ahí manifestado. Pero afirmar eso, pues no fue fácil, ¿verdad? No fue fácil para muchas personas. Y entonces fue por el hecho de que la gente clamó, ¿verdad?, a Jesús como el hijo de David, que los dirigentes religiosos se indignaron, se llenaron de ira, de indignación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues Jesús estaba siendo aclamado como lo sería el Mesías que ellos esperaban, pero que era Jesús, aunque ellos no lo reconocían, ¿verdad? Y Jesús nunca renunció a este reconocimiento. O sea, Jesús era el Cristo, Jesús era el Mesías anhelado y ellos no lo quisieron reconocer, pero Jesús tampoco lo negó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era verdad. Entonces, aunque era cierto que el Cristo que se esperaba desde el Antiguo Testamento sería el hijo de David, de esta promesa que se le hizo a David, donde su reinado iba a ser eterno, está hablando de esta persona de Jesucristo. La respuesta a esto, hermanos, fue muy parcial y fue inadecuada de parte de los oyentes, de parte principalmente de los grupos religiosos. Fue inadecuada la respuesta a esta afirmación. En lugar de que este título fuera demasiado grande para Jesús, como los dirigentes judíos sostenían, la realidad es que este título era demasiado limitado para Jesús. No solo era el hijo de David. Ahorita vamos a ver esa parte, ¿verdad? Entonces, él les dijo, Jesús les dice y les contesta con una pregunta. Pues, ¿cómo David en el espíritu le llama Señor a ese Cristo, a ese Mesías, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, a ese Señor, ¿verdad?, a ese Mesías, al Cristo anhelado, entonces, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es que es su hijo? Entonces, aquí es donde viene esa parte, ¿verdad? Señor, en esta porción de la Escritura hay dos Señor, Señor y Señor. El primer Señor se refiere a Yahvé, ¿verdad? Y el segundo se refiere a Adonai. Entonces, el argumento de Jesús fue este. Si el Mesías, el Cristo, no es más que un nombre
el hijo humano de David, como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor. Este es el argumento de Jesús. Entonces, primero Jesús declaró que David estaba hablando bajo la inspiración del Espíritu de Dios. O sea, el Salmo 110 que escribió David muchos años antes de Jesús, David lo escribió bajo la inspiración y revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay que aclarar esto, porque no podemos decir, no, si David lo escribió antes de Jesús, pues sí, pero fue una revelación del Espíritu Santo. Después, esto de estar inspirado en el Espíritu Santo se refiere a que estaba bajo el control del Espíritu, ¿verdad? De una forma única y poderosa. Después, segundo, todo judío reconocía este Salmo 110 que ya leímos, ¿verdad? Todo judío reconocía que este salmo había sido escrito por David y que era un pasaje que hablaba del Mesías, o sea, un pasaje mesiánico y de los más claros del Antiguo Testamento. Entonces, no podía haber ninguna polémica, ¿verdad?, acerca de que David estaba hablando aquí del Mesías. No había ninguna duda, ¿verdad? Entonces, el primer Señor en el texto hebreo es Yahvé y el segundo es Adonai. Y la idea es, dijo el Señor, o sea, Yahvé, al Señor Adonai de David, siéntate a mi derecha. En otras palabras, David se dirigió al Mesías como su Señor. Y si David se dirigió al Mesías como su Señor, ¿cómo es que es hijo? ¿Cómo es que ese Mesías es hijo de David? Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Tercero, que vamos a notar en esto. Y lo más importante, Jesús estaba declarando a través de estas palabras la deidad del Mesías. O sea, bajo la guía del Espíritu Santo, David declaró que Dios le dijo al Mesías que se sentara a la derecha de Dios. Y esto significaba que se sentara en un lugar que era reconocido por los judíos como un lugar al mismo nivel, o sea, en igualdad en rango y autoridad. Dios entonces estaba llevando al Mesías a un lugar de igualdad consigo mismo en honor, poder y gloria. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Que Jesús no era solo el hijo de David, sino que Jesús es Dios. Jesús es Dios. En la mano derecha, ¿verdad? Siéntate a mi diestra, ¿verdad? Que le dijo Dios al Mesías. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y bueno, hermanos, esto de por estrado de tus pies era una costumbre que se hacía en la antigüedad. Lo podemos ver en Jueces 10:24, que cuando traían prisioneros ante el rey ponía su pie en el cuello, sobre el cuello de los enemigos que eran vencidos o sobre los prisioneros, como si el cuello fuera estrado de los pies del rey. Ajá, eso es lo que significa esta expresión. Entonces, todos los que eran detractores, negadores y otros enemigos del Mesías están condenados a someterse debajo del control divino del Mesías, ¿verdad? Entonces, Jesús dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces, aquí el planteamiento es que el título Hijo de David por sí solo no era suficiente para el Mesías, que también es el Hijo de Dios. David no se habría dirigido a un simple descendiente humano como Señor, no. Jesús entonces lo que estaba declarando es, no les estoy dando ninguna enseñanza o alguna revelación nueva. Ustedes deberían saber o ya se lo imaginan por sí mismos, que yo soy el Mesías.
si verdaderamente creyeran en las Escrituras. Pero esta élite religiosa de los fariseos, ¿verdad? Los escribas, los fariseos, esta élite religiosa del judaísmo nunca había visto esa verdad evidente, porque al igual que muchas personas de hoy en día, no buscaban la verdad en la Biblia, en la palabra de Dios. Jesús no menciona la conclusión más importante a la que los fariseos tuvieron que llegar con estas preguntas, ¿verdad? Con este argumento que Jesús da. Y esa conclusión es que él mismo era el Mesías divino, el hijo de David, o sea, 100% hombre, y también el hijo de Dios, 100% Dios. No fue necesario que Jesús hiciera eso porque pues él ya había estado, ¿verdad? Durante 3 años, hermanos. Recordemos que en este pasaje ya está por culminar esos 3 años y medio de ministerio. Y durante 3 años ya había presentado todas sus credenciales mesiánicas, con hechos, con palabra. Había realizado tantas cosas para probar que él era el Hijo de Dios. Y los incrédulos pues negaron lo obvio, ¿verdad? Negaron lo obvio para concluir con cualquier otra cosa. Los prodigios y los milagros registrados en los evangelios son solo una parte de muchas más que hizo Jesús. El evangelio de Juan 20, del 30 al 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿verdad? Y entonces, aunque Jesús estaba corrigiendo el concepto incompleto que tenían los fariseos acerca del Mesías, de respecto a quién era además Jesús, también les estaba diciendo, y nuevamente, reiteradamente, haciéndoles una invitación a creer en él, ¿verdad? Y muchos quizás sí creyeron, no lo sabemos, no lo registra la Escritura, pero muchos sí lo sabemos, no lo hicieron, ¿verdad? Y son todos aquellos que gritaron, ya estando ante Poncio Pilato, diciéndoles qué quieren que haga con él, y gritaron: crucifícalo. Eso sí lo sabemos. Muchos de ellos siguieron sin creer, ¿verdad? Entonces, Jesús era el Hijo de Dios. Jesús no era un fantasma, no era como algunos herejes creyeron en algún momento, ¿verdad? Que era un fantasma. Dijeron que Jesús era así como un ente, un fantasma. No. Jesús comió, Jesús bebió, a Jesús le dio sueño, Jesús sintió dolor, a Jesús le salió sangre, incluso murió. Y dice Hebreos 4:15, que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, su condición de hijo de David, de hombre, fue tentado en todo, pero no hubo pecado. Jesús fue el Hijo del Hombre en toda forma, ¿verdad? Fue el hijo de David, era obvio, ¿verdad? Y esto se demuestra pues con su genealogía, que él descendía de David, tal como lo decían las profecías del Antiguo Testamento. Y también que él era divino, el Hijo de Dios, también era obvio por el sinnúmero de milagros que realizó para que todos lo vieran. Y hermanos, esta es la diferencia entre un verdadero creyente y un religioso cualquiera. Que fuera el hijo de David no lo negaban, sus genealogías lo probaban, pero que creyeran que además era el Hijo de Dios, el Hijo del cielo, y al mismo nivel de autoridad y poder de Dios, eso es otro asunto. Y la pregunta es, ¿tú qué piensas de Jesús? ¿Tú, hermano, qué piensas de Jesús? Porque Jesús comparte con Dios Padre, todos sus atributos de omnipotencia, omnisciencia, ¿verdad? Omnipresencia, todos los atributos los comparte Jesús.
El Nuevo Testamento presenta constantemente a Cristo como el Hijo de David y también como el Hijo de Dios. Pablo predicó tanto a Jesús como Hijo de David, también como el Hijo de Dios. Ajá. Y lo podemos ver en Romanos del 1, del 2 al 4. Hermanos, ya no los leo porque se me va el tiempo, ¿verdad? También en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. También ahí lo podemos ver, hay que anotar las citas y leerlas. Juan declaró que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Juan 1:14, ¿verdad? ¿Y qué fue? ¿Cuál es la respuesta final a esta declaración? Nadie podía responder palabra, dice Mateo. Ni osó alguno desde aquel día preguntar más, ni osó. Hoy en día, hermanos, muchos de estos israelitas quizás han creído en Jesús, otros tantos no, y siguen esperando a un Mesías, a un Salvador que ya vino. Pero nosotros, hermanos, hemos creído en Jesús, y la pregunta te la repito, ¿qué piensas tú de Jesús? Estos hombres vieron a Cristo, el hacedor de milagros, el compasivo, el que hablaba con la verdad, fueron testigos, escucharon de primera mano sus palabras y no se inmutaron aún así de su necedad. Nosotros, hermanos, no lo vimos. Nosotros no lo escuchamos de viva voz a Jesús. Lo único que sabemos de Jesús es que Él murió por nosotros para darnos salvación y está sentado a la diestra de Dios vivo. Y esta verdad, hermanos, es suficientemente impresionante para ti, te pregunto, para profesar con tu boca que eres cristiano porque has creído en ese Jesús 100% hombre, 100% Dios. Y entonces, hermanos, te invito a meditar en esto. Tener un concepto muy bonito sobre Jesús no es suficiente. Muchos incrédulos lo adulan públicamente, que fue un gran ejemplo y lo fue, que fue perfecto y lo fue, que no ha habido ningún nombre como Él en la tierra y no lo habrá. Pero hay más. Jesús es Dios y está vivo porque venció a la muerte y al pecado. Y es quien intercede por nosotros. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único camino al Padre, la única verdad. Y creer verdaderamente en Él nos da vida y vida abundante, incluso para la eternidad. Y bueno, hermanos, en este momento cedo la palabra a mi hermano Jorge. Buenas noches a todos y gracias, Yazaret. Siempre motivando, siempre dando el mensaje central, el mensaje medular que estamos llamados a dar. Gracias a Dios por tu vida. A mí me toca ahora iniciar el capítulo 23 de Mateo. Vemos cómo vamos avanzando en el estudio del Evangelio de Mateo, que tiene ni más ni menos pues 28 capítulos. Ya vamos en el 23 y pues diríamos los temas se van acabando, no, se van abriendo temas. Se van abriendo y profundizando temas. Y parece algo, y es algo sobrenatural que estas enseñanzas las da Jesús, el Hijo de Dios, ya al final, en los últimos días sobre la tierra. Pero Él no quería dejar nada en el tintero, nada confuso. Él quería dejar todo explicado. Él se le ve un anhelo de entrar en la profundidad del error para sacar a la verdad. El error en el que vivía esa sociedad religiosa y que es una réplica de tantas sociedades religiosas
que por generaciones han ocupado la humanidad, pues tienen mucho en común, solamente se diferencian por algunas cosas externas, pero pues tienen sus reglas, tienen sus sacerdotes, tienen sus maestros, tienen sus hombres que le llaman hombres santos, etcétera. Pero Jesús vino a hablarnos de otra cosa, vino a hablarnos del reino de Dios y del único Dios verdadero, el Padre que está en los cielos. Vamos a empezar y el pasaje que me toca es largo, lo he dividido en varios pasajes y el primero es del versículo 1 al 10. Lo voy a leer y después comentamos. Dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, antes de continuar, quisiera puntualizar dónde dio este discurso. Definitivamente este discurso lo dio en el templo de Jerusalén. Y esto lo hace doblemente importante, porque era el lugar donde, pues era la guarida, era donde se sentían seguros estos escribas y fariseos, a los que eventualmente se va a dirigir. Pero también lo acompañaban sus discípulos y se menciona en la palabra que había discípulos y gente. Entre la gente, pues había, obviamente, por estar en el templo, escribas y fariseos. Es importante siempre saber cuál era la composición de las audiencias a las cuales Jesús se dirigía, porque allí se puede centrar las enseñanzas y los propósitos que Jesús tenía en las mismas. Y la enseñanza para esta ocasión está del 2 en adelante y vamos a llegar hasta el versículo 11. Dice, dirigiéndose a la gente y a sus discípulos, estando en el templo, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Pues, ¿en dónde se sientan? En un lugar preponderante, un lugar de autoridad, Ya vimos en la enseñanza de semana pasada que los escribas pues eran doctores de la ley, o sea, conocían los mandamientos, 613 mandamientos, pues todos, y sabían aplicarlos y eran doctores de la ley. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. O sea, no está descalificando Jesús la enseñanza de estas autoridades. Vamos a llamarle autoridades, eran las autoridades teológicas del templo. Y bueno, se sostenían dentro de la ley de Moisés. Jesús nunca fue contra la ley. Jesús cumplió la ley, cumplió absolutamente la ley. Y lo que está diciendo es lo que él ya había hecho y hacía y hizo. Cumplir la ley, hacerlo. Pero aquí hay un punto y coma, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Caramba, enseñaban bien, enseñaban la ley es buena, pero no la hacían. Ellos no la cumplían, decían y no hacían. Por lo tanto, estamos viendo que de entrada
Jesús descalifica el sistema en que se había convertido la enseñanza de la ley de Dios. Decía, está bien la enseñanza, pero no los que enseñan. Qué tremendo, ¿verdad? Está bien la enseñanza, pero no están bien los que enseñan, porque dicen y no hacen. Y como tienen autoridad, versículo 4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos tenían autoridad de colocar cargas y quitarlas. No es lo mismo las cargas que lo que decía la ley. La ley de Dios es perfecta, viene del corazón de Dios, pero cuando pasa por hombres tipificados en estos escribas y fariseos, todo puede suceder. Y generalmente lo que sucede es que al querer enfatizar su propia importancia, robándole la gloria a Dios, pues transforman la ley en cargas que Dios no dio y no se compadecen de los hombres que las están recibiendo. Pero por otro lado, ellos no las hacen y no quieren mover las cargas pesadas y difíciles de llevar. Jesús diría y dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vean qué diferencia de Jesús a estos hombres definidos aquí. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Aquí se entiende y Jesús expone el propósito, los descubre, los hace, los pone en evidencia. Todo lo que hacen no lo hacen para glorificar a Dios, como debe de ser y como Jesús siempre nos ha enseñado, que todo es para la gloria de Dios. Estos hombres habían derivado en un sistema de importancia humana, que lo que importaba era quién era el más famoso. Dicho por quién, pues por los hombres ignorantes, maestros ignorantes. Dice, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Vamos a hablar un poquito de estas filacterías. Ya vimos las cargas. Ahora, ¿cómo hacían evidente su importancia? Con filacterías. Filacterías eran cajitas que contenían tiras de pergaminos en los cuales estaban escritos pasajes de la ley. Hagan de cuenta una cajita así muy bonita, adornada, no muy grande, y adentro, en pergaminos, con letra muy pequeña, estaban escritos pasajes de la ley, como voy a mencionar algunos por si quieres consultarlos después. Éxodo 13, del 2 al 10, del 11 al 17, están escritos Deuteronomio 6, del 4 al 9, Deuteronomio 11, del 13 al 22, y algunos otros. Estas cajitas o filacterías se ataban, y todavía lo hacen los judíos ortodoxos, atan estas cajitas con fajas a la frente, traen una cajita aquí en la frente, y en el brazo izquierdo, aquí,
la traen atada a una cajita y adentro de la cajita pues papelitos con la ley de Dios, los pasajes que acabamos de dar. ¿De dónde viene esta costumbre? Porque como investigadores en la palabra de Dios, pues hemos de llegar al final, hasta donde sea posible. ¿Y por qué lo hacen? Pues miren, esta costumbre, esta práctica se originó después del cautiverio. Ya ven que se los llevaron cautivos y el Señor les permitió regresar. Después del cautiverio, interpretaron Éxodo 13:16 de esta manera, y vean cómo cuando no se tiene el discernimiento espiritual y nada más, vamos a ver, Éxodo 13:16. Dice, hablando de Faraón, lo voy a decir desde el versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo qué es esto, ¿verdad? Está hablando de la consagración de los primogénitos. Este rito de consagración, ¿qué es esto? Le dirás a tu hijo, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, versículo 15, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. En la ley de Dios, pues estaba este asunto de los primogénitos. Si era bestia, había que sacrificar al primogénito de las bestias para Jehová. Y si era un niño, macho, niño, había que entregárselo a Jehová y después redimirlo. Redimirlo quería decir comprarlo. Literalmente se entregaba el niño al sacerdote y luego se le daba una ofrenda al sacerdote a cambio del niño para podértelo llevar a su casa. Esto hicieron con Jesús, lo redimieron en el templo. Versículo 16, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. El simbolismo de lo que el Señor les está pidiendo es que siempre recordemos que Jehová sacó a su pueblo escogido, a su nación seleccionada por Dios, escogida por Dios, la sacó de Egipto de mano de Faraón con mano fuerte. Y por eso es que ellos dicen aquí, la mano fuerte. Y delante de tus ojos para que no olvides que Jehová tiene misericordia de su pueblo. Y entonces ellos, pues no, en ningún lado dice que hagan esta filactería. La ley no lo dice, lo que dice es lo que acabamos de leer. Sin embargo, pues hacían la famosa cajita, ya cual más adornada y muy espectacular, la ponían aquí, todavía la siguen poniendo, y la cajita acá también en el brazo izquierdo, recordando que pues con mano poderosa el Señor, que es todopoderoso, y nunca, o sea, recuerda, no es necesario que tengamos una cajita. Recuerda que Dios es poderoso y Dios nunca te dejará. Nunca te abandonará en manos de tus enemigos, porque fuiste comprado por precio.
No necesitamos la cajita, pero sí necesitamos recordarlo. Y aquí lo que dice Jesús, hablando de las filacterías, las toma como ejemplo de esa clase de religiosa donde todo lo hacen pues de bulto en cosas objetivas, materiales, olvidando lo espiritual. Por eso dice que sí toma en cuenta lo que dicen, pero no lo que hacen. Dice, ensanchan sus filacterías, versículo 5, para ser vistos de los hombres, extienden los flecos de sus mantos. Los flecos de sus mantos son borlitas que se usaban en las 4 esquinas del manto judío. Y de acuerdo a Números 15:38, si quieres anotarlo, y Deuteronomio 22:12. No lo vamos a leer, pero eso dice. Está bien, Jesús usaba en las 4 esquinas del manto estas borlitas según el mandamiento. Pero ¿qué hacían los escribas y fariseos? Abultaban estas, las hacían muy visibles. Bueno, eran una pieza de tejido, algo muy, muy visible. Las borlas las abultaban para exhibirse. El propósito era lucirse, el propósito era hacerse notar. Esto Jesús lo reprueba, versículo 5. Versículo 6, otra cosa que Jesús reprueba. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Primeros asientos en las cenas y primeras sillas en las sinagogas. Curiosamente, dice que aman los lugares. No aman a Dios, aman los lugares. El amor no está donde debe de estar. Aman los lugares para hacerse notar. Aman los lugares para que la gente los vea como que son la autoridad y que ellos son importantes. Les interesa la opinión de las personas. Versículo 7. Y las salutaciones en las plazas. No solo en las cenas, no solo en la sinagoga, sino cuando andan en las plazas y que los hombres los reconozcan y les llamen rabí, salutaciones efusivas en lugares públicos, que pusieran de relieve su elevada autoridad, su elevada categoría, y que los reconocieran con el título de rabí. Rabí era un título de aquella época equivalente a maestro o doctor, y que los judíos aplicaban a sus instructores espirituales. Instructores espirituales. Les gustaba que los llamaran rabí, casi lo exigían. Vamos identificando cómo Jesús hace una disección del carácter de estos instructores y autoridades. En pocas palabras, amados hermanos, compañeros que se unen al grupo, Jesús juzga al grupo por sus autoridades y sus instructores, las personas que instruían al pueblo. ¿Qué responsabilidad?
Qué responsabilidad ser instructor de la palabra de Dios. Qué responsabilidad de ser autoridad en una comunidad. No es cosa sencilla y la palabra de Dios lo dice, que pues no te hagas maestro nada más porque sí, porque pues piensa muy bien lo que haces, pero tampoco te debes espantar y decir, bueno, pues yo prefiero no hacer nada, porque si hago como estos escribas, pues se equivocaron y Jesús los criticó, pues tampoco no hacer nada te va a dar un lugar en la cena de las bodas. Y ahí vimos que uno que no hacía nada, iba sin vestidos adecuados, pues el Señor lo echó fuera. Hoy en día hay mucho de eso en el pueblo de Dios y me ha tocado oír personas que dicen, pues yo jamás quisiera ser pastor porque es una gran responsabilidad y yo esa responsabilidad no la quisiera en mi vida. Y entonces uno me gustaría preguntarles, bueno, entonces, ¿qué quieres hacer? Eres hijo de Dios, eres cristiano, ganado por la sangre del Cordero. ¿En qué vas a invertir tu vida para servir al Señor? Todo servicio requiere una responsabilidad. No es más eh, un servicio que otro, pero delante de Dios. Es más, lo que ve Dios es el espíritu con el que se lleva a cabo el servicio. El servicio. Interesante, cómo va haciendo la disección. Es una verdadera disección como un cirujano que va seccionando lo que se hacía y por qué se hacía. Y se dirige a sus discípulos, pero para que aprendan lo que se estaba haciendo inadecuadamente en el viejo sistema judío y ellos recapaciten cuando sea la oportunidad de empezar la iglesia, que ya iba a ser muy pronto, no caigan en ese error, no caer en ese error. Y también exhorta a los fariseos y saduceos, y como lo dijo Yazaret, no sabemos si algunos se convirtieron, porque en algunas Biblias dice que esto es la califican como una admonición de Jesús hacia los fariseos y intérpretes de la ley. ¿Y qué cosa es una admonición? Pues una admonición tiene dos acepciones, amonestación y reconvención. Alguien con autoridad hace un señalamiento, una acusación, basado en evidencias. Las evidencias las está presentando Jesús, cómo eran y la razón por la cual eran así. Y amonesta y exhorta a que pues salgan de ese error. Dice que lo hagan, pero obviamente estaban demasiado aferrados a su manera de ser. Así es que estamos con que pedían que les llamaban rabí, rabí en las plazas cuando iban caminando. Ahora se dirige a los discípulos. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Rabí, ya saben, es maestro, maestro. Dice, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Cómo la iglesia, a pesar de estas enseñanzas tan claras, sigue cayendo y cayendo en estas tendencias
de inventar títulos, de una burocracia eclesiástica con muchos títulos, y a cual más hacer sentir importante a la persona. Debemos estar sensibles. No es del agrado de Cristo hacer eso. Porque dice, uno es vuestro maestro, el Cristo. La decisión de estudiar las verdades del reino en base a la palabra, solo la palabra, pues es algo que nació de nuestro corazón por el Espíritu Santo. No poner, no querer ganar títulos. Es Cristo el que nos enseña, nos está enseñando. Por eso cada vez que empezamos un discipulado, los viernes oramos para que haya personas que los escuchen, que se invistan de esta manera de ser, porque Cristo la ha ordenado en su palabra. El maestro es Cristo, no nuestra experiencia. No cuentas la historia de tu vida, no sacas historias por aquí, por allá. Cristo es el que enseña y todos nosotros somos hermanos. Qué sencillo es, ¿verdad? El plan de Dios. Qué directo. Pero ay, los humanos, los hombres, nos cuesta trabajo dejar las herencias del hombre caído con sus estructuras, para todo, estructuras. Versículo 9. No llaméis Padre vuestro. Vean que aquí Padre vuestro está con minúscula. Padre está con minúscula. Versículo 9. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y miren, yo a veces hasta en las predicaciones queremos componerle a la Biblia y para hacerla más accesible le decimos, ay, pues dile a Dios papi, papito, papito. No, no le digas papito, no es su título, no es su nombre, es nuestro Padre, el que está en los cielos. No se trata de que a la gente la vamos a enseñar con diminutivos y hacer a Dios chiquito para que lo puedan aceptar en su pequeña mente. No. Nuestro Padre, el que está en los cielos, es grande y poderoso, y más vale que nuestra mente crezca por el poder del Espíritu Santo para concebir su grandeza. Versículo 10. Ni seáis llamados maestros. Caramba. Y yo decía, bueno, qué bueno que el día del maestro nadie me felicitó, porque yo no soy maestro. Uno es vuestro maestro, con mayúscula, el Cristo. El Cristo, del cual hablaba Yazaret, el Cristo. Y aquí verdaderamente estamos en el meollo de la estructura de una iglesia verdaderamente cristiana. En una iglesia cristiana, verdaderamente el maestro es Cristo. No solo el Salvador, no solo el Señor de la iglesia, es el maestro. Y como él lo dijo y lo está diciendo, el que es el mayor de vosotros, porque siempre hay mayores. Tiene que haber un orden en la iglesia y tiene que haber una línea de autoridad. Pero la línea de autoridad
la está definiendo aquí el maestro, el Cristo, el que es el mayor, o sea, en autoridad, sea vuestro siervo. Es el mayor, pero para servir, no para enaltecerse. Y lo recalca en el versículo 12. Mas el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pues me emocioné mucho y el tiempo se fue, pero como agua. ¿Aprendimos? Sí, aprendimos. Enseñanza fuerte, sí, porque quizás nos está dando un corte de ramas que por ahí quieren crecer y no son adecuadas. No le gusta al Señor las burocracias ni los títulos que los hombres han inventado. Nos quiere humildes, nos quiere sencillos, porque Él dijo, manso y humilde soy. Seguidme, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Oremos. Gracias, Señor, por la enseñanza de hoy. Y después vienen los ayes. Son 7 ayes tremendos donde reconviene fuertemente a la iglesia de aquella época. Señor, hasta ahorita, pues quizás algunos de nosotros nos has hablado fuerte y otros, pues quizás no han querido oír, pero van a escuchar, porque necesitan escuchar. Privarse de escuchar no los libra de responsabilidad. Iglesia, si tú no escuchas, no te libra de responsabilidad. Tienes que escuchar la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos con mucho amor, con mucho cariño. Yazaret, muchas gracias a todos. Bendiciones Bendiciones a todos, hermanos. Hermano,